Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, Señor, que tú nos das de poder rendirte culto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu iglesia se reúne, Señor, porque estamos en un mismo espíritu, Señor, adorándote, buscándote, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor, también especial, porque hemos celebrado las fiestas patrias, Señor, esta semana. Y te agradecemos, Señor, que tú nos hayas dado un país, Señor. Un país donde podemos reunirnos, Señor, donde podemos estar libres, Señor, reuniéndonos, Señor, sin miedo a la persecución, Señor. Sabemos que hay muchos países, Señor, que no tienen esta bendición, Señor. Y es por eso mismo, Señor, que te rogamos, Señor, que tú nos hagas una iglesia responsable, Señor, una iglesia relevante, Señor, en nuestro medio, Señor, en nuestro país, donde podamos llevar, Señor, tu evangelio, pero también llevar tus principios, Señor, para que te conozcan a ti, Señor, conocer al Dios que hemos conocido a nosotros, Señor, que nos bendice, que nos alegra, que nos guía, que nos enseña, que nos ayuda, Señor, en cada momento. Padre Celestial, te queremos rogar, Señor, por nuestro país y por los poderes, Señor, del Estado, Señor. Te queremos rogar por el presidente, Señor, que tú le bendigas, Señor, que tú le guíes, Señor, que tú guardes su familia, Señor, que tú permitas, Señor, que él pueda dirigir, Señor, con sabiduría, Señor, y que tenga temor de ti, Señor. Te pedimos, Señor, por los parlamentarios, Señor, por el poder legislativo, para que tú, Señor, los guíes, Señor, puedan, Señor, tener temor de ti, puedan, Señor, de ese lugar surgir leyes, Señor, que no atentan contra ti, Señor, sino que te buscan, Señor, que te temen. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que tú dirijas nuestro parlamento, Señor, que quites de ahí también toda mala influencia, Señor, y que tú seas, Señor, bendiciendo ese lugar, Señor, para que tu luz, Señor, tu palabra, Señor, llegue a los corazones de cada uno de ellos y sus familias, Señor. Es necesario tener representantes que te teman, Señor. Por eso te rogamos por nuestro Parlamento y te rogamos por nuestro Poder Judicial, Señor, por cada uno de los jueces, Señor, que tienen que tomar las resoluciones, Señor, que lo hagan, Señor, con temor a ti, Señor, con temor, buscando la justicia, Señor, buscando hacer el bien, Señor, no en forma política, Señor, sino que como debe ser la justicia, Señor, hacer un buen trabajo, Señor. Padre Celestial, te rogamos que tú bendigas, Señor, a todos nuestros hermanos, Señor, que nos reunimos para celebrar este culto, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos escuchar tu palabra, aprender de ella, Señor. Podamos cantarte a ti, Señor. Podamos estar juntos, Señor, en un mismo espíritu, Señor. Gracias por el país que tú nos has dado, Señor. Gracias por la iglesia que tú nos has dado, por los hermanos, Señor, por nuestras familias, Señor. Bendícenos, Señor, y te agradecemos por este culto. Te rogamos, Señor, que tú lo recibas con, con alegría, Señor, porque lo hacemos de corazón. Todo esto, Señor, lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entra con acción de gracias, con sus labios alaba. Entre su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabad al son de trompetas, con pandero y arpas también. Cante hoy, alabándole con
siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante él a postrarte, tus manos levantar y su voz alzar, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Buen Dios Padre Celestial, en esta hora, Señor, tan importante del culto, Padre, donde estamos poniendo sobre la mesa, Señor, nuestros diezmos, Padre, nuestra ofrenda hacia ti, Señor. En esta hora tan especial de este culto, Señor, de este día tan especial, Padre, te queremos pedir, Señor, que sigamos firmes, Señor, en esta lucha, en, en estar, Señor, en comunión contigo, Padre, directamente, Padre. Gracias te damos porque tú nos das el sustento económico todos los meses, Padre, todos los días de la semana. Gracias, Señor, porque nos das trabajo a pesar de las dificultades que hoy existen en el medio, que nos imposibilitan, Señor, quizá trabajar de manera fluida como nosotros quisiéramos, Señor, pero al fin y al cabo tú nos das el sustento económico, Señor, que necesitamos, Padre. Gracias porque no nos falta techo, porque no nos falta comida, Señor, porque tú nos cobijas cada día, cada noche cuando hace frío, Señor. Nos da un techo donde vivir. Has sido fiel con cada uno de las familias de esta iglesia, Señor, y en eso estamos completamente agradecidos, Señor. Que estos bienes, Señor, sirvan de bien para nuestra iglesia, para nuestra amada iglesia Red, porque también, Señor, nosotros ponemos sobre la palestra a los misioneros que están eh, a- desplegados a lo largo del mundo, Señor, llevando a cabo la obra, llevando a cabo tu misión. Señor, que esta iglesia Red pueda seguir aportando, financieramente, perdón, a aquellas personas que se dedican a este rubro, Padre. Que tú los bendigas grandemente, Señor. Que puedan servir para que ellos puedan seguir completando la obra maravillosa que proviene de ti, Señor. Que ellos puedan seguir promulgando el Evangelio, Señor. Y permite también que puedan salir misioneros de esta iglesia, Señor, ¿por qué no? Y en una oración también especial por aquellos que ya están trabajando en esto, que a pesar de que estamos en cuarentena, que estamos con la pandemia encima, sí también han hecho cosas, han hecho labores, Señor, para poder estar eh,
trabajando, Señor, para tu reino. Señor, me acuerdo en esta hora del pastor Joao Petricelli, Señor, te quiero pedir una oración especial por él, Señor, porque él está llevando a cabo una labor tan importante allá en Nueva Zelanda para la construcción de una iglesia, Señor, de una escuela en Nepal. Te pido de que la labor misionera que él va a llevar a cabo desde octubre hasta diciembre sea de bendición, Señor, para esa comunidad de Nepal, que puedan tener una escuela para esos niños, Señor, que tienen que viajar horas y horas para llegar a la escuela donde ellos están estudiando, sino que tengan una escuela en su mismo barrio, en la misma esquina donde ellos viven, Señor, y que sea una educación de calidad para ellos, Señor. Te quiero pedir que esa actividad misionera, Señor, del Pastor Joao, sea de bendición para los que trabajen, Señor, en la iglesia, en la localidad donde Él está trabajando hoy en Nueva Zelanda, que se pueda mover la gente y que puedas, Señor, bendecir a aquel grupo que va a estar promulgando el Evangelio, que va a estar trabajando, Señor, arduamente en bicicleta, Señor, recorriendo todo el país de Nueva Zelanda por esa cantidad de tiempo, Señor, que sea de bendición, Señor, y que nosotros también saquemos ejemplos positivos, Señor, que nosotros también podamos llevar a cabo el ejemplo de Él, Señor, entre otras personas también que están haciendo la obra misionera. Sigue levantando misioneros, sigue levantando jóvenes, Señor, para la obra, y que también nuestra iglesia red, nuestra armada iglesia red pueda contribuir con ellos, Señor. Gracias te damos por este momento especial de culto. Que el Señor sea, tú seas guiándonos cada día, Padre, y que sea de bendición para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que nos ha dado, gracias por todo el sustento que nos has dado en este momento difícil, Señor, y que sigas tu fidelidad siempre con todos tus hijos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando brille el sol, o sea lluvia aquí, cuando estoy mal o al revés, si yo estoy muy bien, cuando dices sí, cuando dices no, si oigo tu voz o no, cuando en silencio estás, serás siempre Dios y siempre me amarás, no desampararás ni desistirás, y si el dolor me dice que no, sé que es por amor, me estás enseñando que siempre eres Dios. Cuando brille el sol, o sea lluvia aquí, cuando estoy mal o al revés, si yo estoy muy bien, cuando dices sí, cuando dices no, si oigo tu voz o no, cuando en silencio estás, serás siempre Dios y siempre me amarás, no desampararás ni desistirás, y si el dolor me dice que no, sé que es por amor, me estás enseñando que siempre
resistirás. Y si el dolor te dice que no, sé que es por amor. Me estás enseñando que siempre eres Dios. Es Dios. Hola hermanos, vamos a dar lectura al texto que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hacia los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Padre, de dirigirnos a ti, Señor. Queremos presentarnos delante de ti tal como somos, con todos nuestros pecados, Señor, con todos nuestros errores. Los ponemos delante de ti, Padre amado, porque sabemos que te hemos ofendido, que aún sin quererlo, Señor, o aún sin hacer lo que queremos hacer, pero te hemos ofendido, Señor. A veces conscientemente, a veces inconscientemente, Señor, hemos ofendido tu santidad, Padre amado. Hemos pecado contra ti y te pedimos misericordia y perdón, Señor. Que nos mires con la pago, Señor, que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz, para limpiarnos de nuestro pecado, Señor. Que tú ahí nos perdones y nos mires a través de Cristo, Señor, y limpies nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor. Limpies todos nuestros actos y tú nos ayudes, Señor, para ser mejores, Padre amado, para no pecar contra ti, para guardar, Señor, tu ley en nuestros corazones, en nuestras mentes, para no ofenderte, para tenerte en cuenta, Señor, cada momento. Guíanos, Señor, ilumínanos y danos esa sabiduría. Limpia, Señor, nuestros corazones de todo mal, que te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre en labio mío loores te darán. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita
Querida Iglesia Red, les saludo cariñosamente, deseando ricas bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Quien nos trae la palabra del Señor en este día es el pastor Everton Porto de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Ya es conocido por algunos de nosotros, particularmente porque nos ha visitado en algunas oportunidades anteriores y también porque está casado con una chilena, la hermana Raquel Castro, quien fue miembro de la Quinta Iglesia Presbiteriana de Santiago, y ellos son padres de una hermosa niña, la Elena, para quienes deseamos ricas bendiciones del Señor. Como congregación estamos conociendo a este pastor y por eso le hemos invitado a predicar el día de hoy trayéndonos la palabra de Dios. Dios bendiga al pastor Everton, Dios bendiga a toda nuestra iglesia, que el Señor nos acompañe en esta predicación. Amén. Hola hermanos, yo soy Everton Cardoso, pastor de la Iglesia Presbiteriana Peniel en Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Soy casado con la Raquel Castro, es una chilena y tengo una hija chilena también. Y fui invitado por el consistorio a compartirles este mensaje. Como les contaba, hermanos, soy pastor hace pocos años. Y quien está liderando una iglesia de una forma que busca agradar a Dios, el Señor, enfrenta muchas dificultades. Y las dificultades del trabajo en la iglesia son los pecados internos. Muchos pecados internos, hermanos. Hay semanas en que tengo que usar mucho de mis fuerzas como pastor, de mi tiempo para ayudar personas de la iglesia en dificultades familiares, problemas, peleas, conflictos emocionales, tantas cosas. Y para conseguir ayudar a estas personas, mi trabajo es enseñar las Escrituras y ayudar a mejorar nuestro entendimiento de lo que somos como iglesia que obedece los principios bíblicos. Nuestra iglesia que aquí en Cuiabá estuvo durante muchos años siendo considerada por nuestro barrio, hasta por nuestro presbiterio como una iglesia debilitada, con mal testimonio. Entonces, la enseñanza en los pasados de los años de las Escrituras ha sido lo que ha renovado el amor de las personas que estaban en la iglesia hace muchos años. La palabra de Dios ha transformado a las personas de mi iglesia, de la iglesia. Y así también la enseñanza bíblica ha apartado las personas malintencionadas que trataron de actuar en nuestro medio. Entonces, hermanos, las Escrituras son todo lo que necesitamos para ser una iglesia viva en cualquier lugar del mundo. La enseñanza expositiva de las Escrituras nos ayuda a extraer los conceptos correctos de la palabra de Dios. El texto, hermanos, que vamos a estudiar hoy habla sobre eso, sobre la importancia y la suficiencia de las Escrituras. El texto es en 2 Timoteo 3, del 13 al 17. Deja tu Biblia, por favor, abierta y te invito a que podamos empezar a estudiar este texto ahora. Pero para que los hermanos comprendan mejor este texto, tengo que decir un poco de la situación. Cuando Pablo escribió la carta a Timoteo, Pablo estaba cerca de su muerte, de su martirio. Entonces las cartas a Timoteo son cartas que nos dejan la sensación de últimas palabras. Entonces Pablo estaba preso en Roma cerca del año 64
y historiadores cuentan que Pablo estaba en un calabozo, en cárcel cerca del foro romano. Entonces es un lugar que aún existe. Entonces, si tú tienes la oportunidad de ir a Roma, puedes visitar donde Pablo estaba. Entonces, era un calabozo con una prisión subterránea que daba acceso a la alcantarilla de la ciudad. Entonces, no tenía luz del sol. Y un pequeño orificio donde le entregaban comida a Pablo cuando había comida. Entonces era una prisión fría y solitaria. Entonces me gustaría que cuando leas este texto trates de pensar en esta realidad. Es la última carta de Pablo, del apóstol Pablo. Y por eso los asuntos citados son muy importantes. Pablo sabía que su muerte estaba cerca y se decidió que su último texto fuera de gran relevancia. Entonces vamos a leer ahora, que sabemos un poco más, 2 Timoteo 3, versículo 13 al 17. Es así. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí, hermanos. Entonces, en este texto, Pablo le pide a Timoteo que se concentre en las escrituras, que las escrituras son extremadamente importantes para Timoteo, y le muestra también el motivo por el cual debía hacerlo. Entonces nos daremos cuenta de que mientras Pablo enseña a Timoteo sobre esas razones, nosotros por nuestra parte entenderemos mejor sobre la suficiencia de las Escrituras. El apóstol Pablo comienza el versículo 14 haciendo un contraste. Por eso que el versículo empieza diciendo, pero tú, o sea, un contraste a algo anterior dicho, un contraste de que lo que había sido dicho previamente y o que fue dicho antes. El versículo 13 habla de un tipo de persona. Los malos hombres, versículo 13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, Pablo le pide a Timoteo que sea distinto, que sea diferente de los hombres engañadores. Y es importante, hermanos, la palabra engañadores también es usada para brujos, para los magos, justo las personas que usaban artimañas para engañar a las personas. Entonces, en ese tiempo eran personas que decían tener poderes sobrenaturales para engañar a la gente. Entonces, ese tipo de personas perversas e impostoras que van de mal a peor.
Esto que Pablo está diciendo, que crecen y educan sus hijos en las prácticas del mal, practican hoy el mal y mañana lo harán mucho más porque perseveran en sus errores. Entonces es un proceso de degeneración continuo. Isso que Pablo está dizendo. Pessoas que não cambiam de ideia, porque pessoas que não se arrependem, pessoas que tratam de enganar e enganar a si mesmos, vivendo as mentiras que dizem. Então, cada dia, hermanos, conhecemos e vivemos em nossa cidade, em nossa realidade, com pessoas assim. Con la perversidad de las personas. Yo sé que en Chile ha habido muchos casos de violencia doméstica en que hombres han matado sus mujeres. Mujeres que estos hombres decían amar. Y eso es solo poner en la tele colocar las noticias que ya podemos comprender eso, pero debemos prestar atención que esa maldad también está presente en la iglesia visible. Tenemos que estar prontos, despertos para eso. Hay tantas personas malas, hermanos, que están entre nosotros. En el contexto de Pablo eran los falsos maestros, hombres malos, personas que estaban en la iglesia, estaban hablando de Dios, que distorcían la palabra de Dios para su propio bien y la utilizaban para hacerse conocidos. Entonces, Timoteo no debía ser así. Por eso el versículo 14, pero tú no seas así. Sea alguien que verdaderamente ama a Jesucristo, las cosas entonces van a ser distintas en su vida. Es necesario que haya para las personas que no son iguales a las personas del versículo 13 una nueva vida. Por eso que el versículo 14 Pablo dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Entonces, aquello que te fue enseñado, persiste, Pablo. Y el versículo, Timoteo, perdón. Y el versículo 15 explica lo que fue enseñado a Timoteo. Enseñado. Versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que permanezca en lo que le enseñaron desde la infancia. Y, hermanos, la expresión griega que se refiere a quien lo enseñó está en el plural. Es difícil traducir de esta forma, pero la intención aquí es decir que Timoteo aprendió con muchas personas la palabra de Dios, con su abuelita Lloyd, con su mamá Eunice y también con su padre en la fe, como en 1 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 2, Pablo dice como su padre en la fe. Esas personas le enseñaron a Timoteo la verdad, la palabra de Dios. No eran como el versículo 13 estos impostores y engañadores. Esa es la herencia familiar de Timoteo. Y ¿qué es esa herencia? ¿Qué fue que Timoteo recibió? Las Sagradas Escrituras. Por eso Pablo presenta 3 razones por las cuales Timoteo debía concentrarse en esa enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y la primera razón es porque las Escrituras son sagradas, hermanos.
As escrituras son sagradas. ¿Y qué significa sagradas? Algo sagrado es algo puro, algo que es puro por causa de su origen trascendente. La pureza de las escrituras se origina en Dios. Esa es la concepción. La Biblia tiene una pureza que es originalmente de Dios. ¿Y por qué esas letras entonces son sagradas? Porque su pureza es trascendental. Porque el versículo 16 dice que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. Y esta palabra, hermanos, inspirada, significa soplada. Entonces, toda la escritura es soplada. Las palabras sagradas que fueron sopladas por Dios, palabras sopladas, o sea, que salieron de su boca, de la boca de Dios. Y ese soplo es como si Dios mismo la hubiera pronunciado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa es la palabra de Dios, lo que tenemos en nuestra mano. El soplo, es el soplo de Dios. Y por eso la Biblia es vida, porque puede cambiar nuestro corazón, nuestra vida, puede vivificar almas que espiritualmente están muertas. Por eso no hay palabra, no hay libro, película, Netflix que pueda hacer lo que la Biblia hace en el corazón del hombre. Esa es la palabra de Dios, esa es la herencia de Timoteo. Y hermano, ¿qué buscas? ¿En qué buscas vida? ¿En qué buscas esperanza? ¿Qué te hace vivir? ¿Qué es? ¿Por qué despierta todas las mañanas? ¿Para qué hace lo que hace todos los días? Por aquí en Brasil hay una canción que dice una frase que yo siempre me recuerdo así: nosotros despertamos a la vida, ya no somos más los mismos, pero no queremos salir de nuestra cama. Entonces, ¿qué nos pasa, hermanos? ¿Por qué nos equivocamos tanto en eso? Buscamos a vida de otras formas, no con las escrituras sagradas, la palabra de Dios sopladas por el propio Dios. Buscamos, busca, hermano, busca la palabra del Señor, que te pueden refrescar al alma, te pueden vivificar su vida. Si no tienes fuerza de leer, entonces busque personas personas que amen al Señor, que pueden ayudarlo en este tiempo difícil. Estamos en tiempos de pandemia, pero necesitamos más que nunca escuchar la palabra de Dios, detenernos a escuchar los estudios, aunque sea online, aunque sea con un brasileño hablando español mal, pero tenemos que buscar escuchar y comprender las escrituras. Entonces, hermanos, muestra disposición, aun que ese tiempo difícil, muéstrale a Dios que necesita sus palabras, que necesita la palabra de Dios, porque solo ellas pueden saciar tu corazón. Tu corazón preocupado, tu corazón ansioso, tu corazón lleno de dudas, tu corazón con problemas. Solo la palabra de Dios, que es sagrada. Y la segunda razón por la cual Pablo le pide a Timoteo que se concentre en la enseñanza
de las Sagradas Escrituras es porque las Escrituras no nos hacen sabios. Versículo 15. El que desde la niñez ha sabido las Sagradas, ya hablamos sobre ese concepto de Sagradas Escrituras, las cuales que pueden hacer sabio para la salvación. Hermanos, Pablo no habla de cualquier sabiduría. Él está mencionando una sabiduría específica, que es la sabiduría para salvación, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Sabiduría es un tipo de sabiduría en dirección a la salvación, o sea, sabiduría para llegar a la salvación. No es una sabiduría intelectual de alguien que estudia algo, una filosofía, o hasta que estudia la Biblia. Aquí estamos hablando la salvación, estamos hablando de la sabiduría de la salvación que es por la fe en Jesucristo. Siempre cuando trato de leer este versículo me recuerdo de un joven que junto a mi esposa ayudamos muchas veces. Un joven adicto a las drogas que vive en la calle. Y lo curioso es que ese joven es muy conocedor de las Escrituras. En verdad, ese joven sabe de memoria muchos versículos. Inclusive me confrontaba con eso. Yo creo que él sabe más que yo versículos de memoria de la Biblia. Pero nada lo que él hace, habla, demuestra que aprendió lo que hay en su memoria. Entonces nada de lo que él conoce de la Biblia impactó su vida, cambió su vida. Y muchas personas tienen este conocimiento intelectual de las Escrituras que no hace que sean salvas, que não transformam sua vida. Essas pessoas necessitam deste tipo de sabedoria. Precisam conhecer a Jesucristo. Precisam ter uma experiência personal com Ele. Então, essa sabedoria é a sabedoria correta. Conhecer e amar a Jesucristo como o Senhor e Salvador de nossa vida. E as Sagradas Escrituras nos ensinam esse caminho para a salvação. Por isso, as Escrituras são tão importantes e preciosas. Então, mira o versículo 9 do capítulo 3. Pablo en estos versículos explicó lo opuesto de ser una persona sabia, de poseer esta sabiduría, que se llama el insensato. Mira, versículo 9 del capítulo 3. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también le fue la de aquellos. Entonces Pablo se refiere a hombres que no conocen la salvación, el opuesto de quien adquiere la sabiduría de las Escrituras. Entonces necesitamos pensar de forma detallada en el hombre que conoce el camino de la salvación y cómo es entonces ese hombre. Mira el versículo 1 del capítulo 3. Mira. Versículo 1 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ímpios, sin afecto natural,
natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Entonces, el hombre que aprende con las Escrituras se transforma en el opuesto de estas características, de todas esas características. Si tiene tiempo, después lea otra vez más esas características que el hombre que conoce las Escrituras, la sabiduría de las Escrituras, tiene como opuesto a esas características. Entonces, Pablo está diciendo que si Timoteo se apegase a estas indicaciones, sería sabio delante de Dios, diferente de esas personas insensatas que acabamos de leer. Entonces, hermanos, la tercera razón por la cual Timoteo debía concentrarse en las Escrituras es porque las Escrituras capacitan. Versículo 16. Así. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, las Escrituras capacitan para enseñar. Primera cosa, las Escrituras son útiles para enseñar la sana doctrina. Las Escrituras nos capacitan para reprender, reprobar la falsa enseñanza. Solo con la verdad vamos a conocer distinguir lo que es verdad y lo que no es verdad, las falsas doctrinas. A través de las Escrituras podemos tener una concepción crítica de la realidad. Por eso la Escritura es importante, porque con la Escritura podemos comprender mejor la realidad de nuestros días, las cosas que ocurren en el mundo. Y también, hermanos, las Escrituras capacitan para la corrección, que significa enderechar. Eso que la palabra de Dios hace con nuestra vida. Existen personas que tienen una vida chueca, personas que tienen decisiones que realmente las perjudican, decisiones horribles en su vida, y a través de las Escrituras, de la enseñanza de las Escrituras, nos conseguimos corregir nuestros caminos y identificar la forma de ayudar a quien lo necesita de ayuda. Entonces, en tiempos, hermanos, en que la verdad es algo tan distante, cada uno piensa y tiene su propia verdad, todo puede ser correcto y al mismo tiempo todo es equivocado, porque depende de quién está pensando. En tiempos difíciles como lo que vivimos actualmente, las Escrituras son el lugar donde podemos encontrar el parámetro para saber si algo es bueno o no. Eso que la palabra de Dios nos capacita a comprender la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Comprender la palabra viva de Dios nos enseña a comprender que lo que la palabra de Dios nos enseña cambia nuestra vida, corrige y nos enseña una verdad absoluta, que es la verdad de Dios. Entonces, por eso que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica, y por eso
no debe ser relativizada. Es a través de ella que somos transformados y que cambiamos nuestro comportamiento y que empezamos hasta a bendecir quien está a nuestro alrededor. Haciendo eso, hermanos, comprendiendo la palabra de Dios, comprendiendo cómo ella es sagrada, comprendiendo la importancia de ella. Entonces, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si comprendermos la importancia de las Escrituras para nuestra vida, para nuestra realidad, para nuestra iglesia, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros hijos, entonces seremos equipados para hacer lo correcto diante de Dios. Así es la palabra de Dios, hermanos. Porque las Escrituras entonces son suficientes, porque son sagradas. Porque las Escrituras son suficientes, porque nos dan sabiduría, y porque nos capacitan para que seamos equipados para hacer lo correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto delante de Dios. Entonces, sin la palabra del Señor no tenemos la brújula la brújula segura para guiar nuestra vida. Sin ella no sabemos cómo ser salvos. Sin ella, sin la palabra de Dios, seremos inútiles en el reino de Dios, porque nuestra vida no tendrá frutos dignos. Entonces, quiero que los hermanos piensen un poco sobre eso. La palabra de Dios, hermanos, es la que marca el contraste del limpio, del insensato, con el siervo de Dios. La palabra de Dios es fundamental para la vida cristiana. Las Escrituras son suficientes para todo lo que necesitamos, como líderes, como creyentes de la iglesia, como creyentes en Cristo Jesús. Dios bendiga a la Iglesia Presbiteriana Red, que la vida de los hermanos sea envasada por las Escrituras que son sagradas, las Escrituras que nos dan sabiduría, las Escrituras que nos capacitan para toda buena obra en Cristo Jesús. Vamos a orar nesse instante. Oremos. Gracias, Señor Jesucristo, por ese texto maravilloso, tan relevante para nuestra vida. Gracias por la palabra que tenemos en nuestras manos y que podemos leer libremente. Es tu palabra santa, Dios, con origen en ti mismo, Dios Santo. Que tu palabra flua en la vida de estos hermanos para que puedan ser sabios en la dirección correcta para la salvación, que es la plena confianza en tu sacrificio. Que tu palabra corrija, reprenda y nos eduque para justicia, para que seamos personas íntegras y muy útiles en el trabajo de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias una vez más, queridos hermanos. Vengo a ti, Señor,
temores que hay en mí desvanecerán por el poder de tu con tu amor rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al despertar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al despertar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu Dios bendito, Padre amado, Dios eterno, nosotros agradecemos al Señor por este tiempo maravilloso de adoración, de comunión con el Señor, de meditación en tu palabra. Señor, queremos pedir en este tiempo por Chile, en estos días que celebramos las fiestas patrias, que el Señor bendiga esta nación, los gobernantes para que gobiernen con justicia, Señor, para que haya paz sobre el pueblo y prosperidad, y que esta nación, oh Dios, sea bendecida especialmente con tu palabra, Señor. Hemos meditado sobre la palabra del Señor y no hay nada más rico, no hay nada que pueda traer, oh Dios, riqueza, sabiduría, entendimiento y paz a nuestras vidas, oh Dios, como la palabra del Señor. Llena, oh Dios, el corazón de la gente de sed de tu palabra y del conocimiento de la palabra del Señor, para que, oh Padre, podamos vivir de acuerdo con tu palabra, que es santa, perfecta y agradable. Y así, Señor, nosotros vamos a vivir y a probar una vida bendecida
en la presencia del Señor. Úsanos, oh Dios, para que a través de nosotros muchos vengan a conocer la palabra del Señor. Nosotros oramos, pedimos tu bendición, agradecemos todo al Señor en el nombre de Jesús. Amén.